bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Advertencia: sin escuchar la razón, puede crear una situación explosiva. Miércoles 8 de enero de 1991, 12:04 p.m. La explosión, que ocurrió en 3473 Pentalia Road en la fecha y hora indicadas, voló todas las ventanas del frente de la casa y 2 ventanas laterales en la casa adyacente. El vidrio de seguridad se clavó en el viejo roble, que estaba derramando silenciosamente sus últimas hojas en preparación para el resto del invierno. La puerta del conductor había sido arrojada 100 pies sobre el césped del vecino y la puerta del pasajero estaba horriblemente deformada y colgada de una bisagra quemada. El calor generado por la explosión derritió el camino de asfalto debajo del automóvil. Todos los daños a la propiedad eventualmente serán reparados, dejando los restos del vehículo bajo custodia policial hasta que varias autoridades estatales, locales y federales hayan inspeccionado minuciosamente cada centímetro cuadrado. Lo que quede de Nick Bellatin será incinerado y sus cenizas esparcidas al viento. Esa noche, en las noticias locales y nacionales, un sombrío capitán de policía uniformado anunció que un miembro del escuadrón del crimen organizado, a saber, el detective Nicholas Bellatin, murió cuando su sigiloso crucero policial explotó cuando se subía a su automóvil para comenzar su turno de las 1900 p.m. El capitán continuó diciendo que la investigación preliminar indicó que se usó un artefacto explosivo, pero dado que la investigación acababa de comenzar, no tenían sospechosos inmediatos. Agregó las promesas habituales de que se harán todos los esfuerzos, no se dejará piedra sin mover, todos los recursos del departamento, etc. Por la mañana, el periódico describía a un oficial de policía heroico y dedicado que había trabajado para el departamento de policía de Fullerton durante 12 años, describiéndolo como un devoto esposo y padre de 3 hijos, de 6, 9 y 11 años, además de repetir muchas de las cosas que su oficial al mando, el capitán Nathan Hartwig, había dicho en las noticias de la noche. El reportero también mencionó que el detective Bellerton era sobrino del vicegobernador del estado, Wilford Bree. Miércoles 8 de enero de 1991, 5:45 p.m. Mi esposa, Arlene, generalmente estaba en casa alrededor de las 5, pero dadas las circunstancias, no me sorprendió que se quedara, así que comencé a preparar la cena mientras nuestros 2 hijos, Kevin, de 13 años, y Danny, de 9, presumiblemente hacían su tarea arriba en sus habitaciones. Durante los últimos 3 años, mi esposa, Arlene, ha sido miembro civil del Departamento de Policía de Fullerton, asignada a la Unidad de Crimen Organizado. Ella era una de las secretarias de la unidad, un puesto que asumió después de que Danny comenzara el preescolar. Mi nombre es Mike Foley y soy ayudante del alguacil del condado de Fullerton asignado a la División de Servicios de Emergencia. Acabo de terminar mi turno de las 7300 p.m. y, por supuesto, escuché varios informes de una explosión, así que no me sorprendió ver a una esposa muy angustiada emocionalmente que acababa de entrar por la puerta. Acababa de terminar de revisar el pollo frito cuando Arlene se sentó pesadamente en la silla de la cocina y dijo con voz temblorosa al borde de las lágrimas: «¿Supongo que ya escuchaste las noticias?», preguntó sospechosamente. «Por supuesto», respondí. «Tales noticias viajan bastante rápido. Lo siento por su esposa e hijos. Será difícil para ellos, especialmente para los niños. Toda la unidad ha sido puesta a trabajar horas extras y algunos detectives de otras unidades han sido asignados temporalmente para ayudar con la investigación», dijo sin mirarme. Le serví una Jack Daniels y Coca-Cola y le dije tranquilizadoramente: «Bebe esto. Te ayudará a calmarte». Ella distraídamente tomó un sorbo, mirando al espacio. Arlene y yo estuvimos casados por más de 15 años. Nos conocimos en un colegio comunitario cuando yo estaba en el programa GI Bill, después de servir 2 giras en el Medio Oriente con el ejército de los Estados Unidos. En un día normal, Arlene es una mujer muy atractiva, una mamá de fútbol normal. En ocasiones especiales, cuando salimos por la noche, atrae la atención de todos. A los 5 y 8 años, con cabello arenoso con mechas rubias, pesa 135, y aunque nunca aprendí a juzgar el tamaño del sostén, usó un vestido talla 10,
y aunque no tenía senos enormes, eran bastante grandes para acentuar bellamente la ropa y mostrar un poco de escote cuando ella lo quería. Pesaba solo 5 libras más que cuando la conocí, y aunque siempre miraba hacia atrás a su espejo gordo, pensé que era perfecto y a menudo se lo decía. Tengo 63, 245 libras, aspecto promedio, creo. Tengo ojos azules, cabello castaño y rasgos faciales normales, excepto por un recuerdo que traje de Irak, una cicatriz delgada que va desde la mitad de la oreja izquierda hasta la línea de la mandíbula. Parecía bastante aterrador cuando lo recibí por primera vez, pero se ha desvanecido con el tiempo. Desafortunadamente, nuestro departamento no permite vello facial en personal uniformado que no sea bigote, por lo que aún es visible. Arlene dice que me da una mística y se suma a mi imagen de hombre duro. Fullerton es en muchos aspectos similar a Los Ángeles, más pequeño, no en área sino en población. Al igual que en Los Ángeles, donde la policía de Los Ángeles patrulla la ciudad y el departamento del sheriff patrulla gran parte del resto del condado de Los Ángeles. Fullerton tiene un arreglo similar. Aunque cada unidad es autónoma, existe una relación simbiótica entre ellas. De hecho, hay cierta duplicación de esfuerzos en algunas áreas, pero creo que de alguna manera sirve a propósitos políticos. Durante varios días después de la explosión, Arlene no parecía distante sino frágil. Siempre hemos tenido una vida sexual bastante buena, un poco más lenta a lo largo de los años, pero 3, a veces 4 veces por semana. Fue satisfactorio. Esas primeras noches. Le di algo de espacio, y aunque no busqué intimidad sexual, ella mantuvo sus brazos alrededor de mí mientras dormíamos, como si yo fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Después de aproximadamente una semana de evitar el tema, parecía haber vuelto a la normalidad. Entonces, una noche después de la cena, cuando los muchachos se habían ido a sus habitaciones, le pregunté si había habido algún progreso en la investigación de Bellerton. Ella negó con la cabeza y dijo que no, al menos que yo sepa. Solo soy secretaria, así que no lo discuten conmigo, pero hubo muchas reuniones cerradas con agentes de otras agencias. Sé que la Policía Estatal y la ATF tienen su base en el edificio, pero eso es todo lo que sé. Ella pareció volverse un poco melancólica, y sentada a mi lado, puso su brazo alrededor de mi cuello y, tirando de mí hacia ella, me besó suavemente. Luego, apoyando la cabeza en mi pecho, susurró, «Te amo, Mike». «Lo sé», respondí. «Yo también te quiero, cariño». Tarde del 4 de julio de 1990. El Departamento de Policía de Fullerton estaba organizando su picnic anual y todos los empleados estaban invitados. Solo había podido asistir a uno de esos eventos anteriormente debido a conflictos de programación, y Arlene se emocionó cuando descubrió que él podía mostrarme a sus colegas. Pero este año el picnic cayó en mi día libre. Cuando le dije que podría ir con ella, ella no parecía feliz e incluso dijo, «¿Estás segura de que quieres ir, cariño? Recuerdo lo incómoda que estabas la última vez». «Absolutamente», respondí con una convicción que realmente no sentía. Además, ¿qué estaría haciendo aquí solo? Los chicos pasarán el día en casa de Cés, jugando en la piscina de la familia Weng. Ella me dio media amabilidad, sonrió y me tocó la mano en señal de gratitud. Como dije, existe una conexión profesional entre los dos departamentos, pero también una rivalidad tácita. Solo conocía a unas pocas personas en ese departamento, y dado que Arlene sin duda interactuaría con las personas con las que trabajaba, probablemente aumentaría mi sensación de incomodidad. Al igual que con la mayoría de los departamentos de policía u oficinas del alguacil, muchos detectives llegaron a sus puestos a través de la influencia política en lugar del mérito. En mi experiencia personal de más de 18 años de servicio, muchos de ellos eran incompetentes egoístas. La Asociación de Policías proporcionó comida, perritos calientes, hamburguesas, ensaladas, maíz y refrescos. Pero si querías cerveza, vino o algo más fuerte, tenías que traer el tuyo propio. Me llevé unas cuantas botellas de cerveza y una botella de vino blanco para Arlene.
por su parte, solo tomó papel higiénico ya que el parque del condado donde se realizaba el picnic era bastante salvaje y, a menudo, era conocido por quedarse sin este artículo esencial. Cuando estacioné y abrí el baúl para comprar la hielera, Arlene dijo que seguiría adelante para conseguirnos una mesa. Afortunadamente, la hielera tenía ruedas, ya que el camino a través del bosque que conducía al área de picnic y las mesas era bastante largo. Cuando salí del bosque ya había unas 100 personas allí y, dado que era un evento familiar, había esposas e hijos allí, todos sentados o caminando, charlando y vigilando a los niños más pequeños. Las mesas más cercanas al camino ya estaban ocupadas y cuando miré a mi esposa la vi hablando con un chico al otro lado del área de picnic en una mesa ocupada por otras parejas. Arlene estaba parada en un ángulo de modo que estaba frente a mí y cuando me vio venir me saludó con la mano y me sonrió y el chico con el que estaba hablando me miró por un momento antes de alejarse. Aunque no era alto, tal vez 5, 8 o 9, noté que era un chico guapo con cabello negro ondulado. Lo que me pareció extraño fue que todos vestían pantalones cortos o jeans y camisetas o camisas de colores, pero él vestía una camisa de seda negra, pantalones blancos y zapatos elegantes. Parecía fuera de lugar, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Mientras colocaba la hielera junto a las demás, saludé a la compañera de trabajo de Arlene, Sally, y a su esposo John, y me presentaron a Nancy, otra secretaria de un departamento diferente, y a su novio Hank. Había conocido a Sally y John varias veces y sabía que él era electricista. Durante la conversación supe que Hank era profesor de matemáticas de secundaria. Durante la siguiente hora más o menos, conversamos un poco, comimos hamburguesas y perritos calientes que cocinaron los voluntarios y bebimos algunas cervezas. John y yo nos llevábamos bien, ya que trabajaba en electrónica en el ejército y él, como electricista, estaba expandiendo su negocio para incluir la instalación de entretenimiento en el hogar y sistemas de seguridad para propiedades residenciales y comerciales. Aunque Hank parecía un tipo genuinamente agradable, como maestro, tenía poco que agregar a la conversación, pero escuchaba atentamente y contribuía de vez en cuando. Media hora después necesitaba ir al baño y, en lugar de tener que caminar por un campo solo para descubrir que no tenía papel, tomé un rollo de papel higiénico de la bolsa de Arlene y fui allí de la manera más discreta posible. El baño de hombres estaba vacío cuando entré, así que pude elegir entre 3 cabinas y elegí la más alejada de la puerta. Acababa de sentarme cuando escuché a 2 hombres entrar hablando y dirigiéndose hacia los urinarios. Típico Nick, dijo uno de ellos. Sí, viene al picnic como si estuviera vestido para el club náutico, respondió una voz más profunda. Es bueno tener dinero. Vi su nuevo Jaguar rojo en el estacionamiento, agregó el primer tipo en un tono ligeramente sarcástico. Sí, y tener un gancho en la oficina del gobernador ciertamente no le hizo daño. ¿Has trabajado alguna vez con él? ¿Cuándo estábamos de uniforme? Respondió una voz más profunda. Ni que el idiota era su apodo. Podía persuadir a la monja para que se quitara la sotana. Perseguía a cualquiera con falda. Luego escuché el sonido del agua corriendo hacia el fregadero cuando el primer chico dijo, no creo que haya cambiado mucho. Escuché que se está acostando con una de las secretarias, además casada. ¿Cuál? Preguntó otro. No estoy segura, pero solo hay 4 chicas en el edificio, todas hermosas, y todas menos una están casadas. Algún día lo atraparán. O su esposa lo atrapará o algún esposo apagará su luz. Las voces se desvanecieron cuando la puerta se cerró detrás de ellas, y mi estómago comenzó a revolverse de preocupación. Era obvio que el tipo con el que hablaba mi esposa probablemente era el mismo Nick, el imbécil del que hablaban esos 2 policías en el baño. Cuando volví a la mesa, solo Nancy, Hank y Arlene estaban sentados allí. Entonces pregunté, ¿qué pasó con John y Sally? ¿Ya se han ido? No, Nancy respondió con una sonrisa astuta. Han estado casados por menos de 1 año y recientemente descubrieron que Tacheli estaba embarazada. Simplemente fueron a dar un paseo romántico al lago. Bueno, que lo disfruten mientras puedan, dijo Hank, riendo. Porque cuando tienes hijos, no queda tiempo para el romance.
Nancy juguetonamente le arrojó una servilleta doblada a la cabeza y susurró, «culo». Todos nos reímos, pero mi risa fue más forzada ya que la semilla de la sospecha ya había sido implantada en mi mente. Arlene nunca me dio ninguna razón para dudar de su fidelidad. Ni siquiera se me pasó por la cabeza hasta hoy. El tipo con el que hablaba mi esposa probablemente era el mismo Nick, el imbécil del que hablaban los dos policías en el baño. Conociendo su tipo, había muchas posibilidades de que su jactancia fuera solo una charla destinada a mejorar su reputación como el mujeriego local. Sin embargo, si esto es cierto, entonces había dos cosas innegables que necesitaba considerar. En primer lugar, solo había 4 secretarias en el edificio, una de las cuales era soltera y las otras 3 estaban casadas, y una de ellas era mi esposa. Por lo que recuerdo, nuestra vida sexual no había empeorado, pero noté que Arlene había estado actuando de manera diferente últimamente. Nervioso, tal vez distraído. Otro hecho a considerar es que Arlene nunca trabajó horas extras, nunca fue de compras con sus amigos, fue a jugar bolos ni participó en ninguna actividad fuera del hogar, a menos que me involucrara a mí o a los niños. Había 2 o 3 veces al año cuando asistía a fiestas de jubilación o promoción, pero ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez. Por supuesto, había esos momentos cada 2 semanas cuando trabajaba por las tardes, pero con 2 niños de 13 y 9 años en casa, no pasaría mucho tiempo antes de que se hiciera evidente un retraso inusual. Por lo tanto, la única vez que estaría involucrada en encuentros lujuriosos sería durante su hora de almuerzo. No es probable, pensé. Después del picnic, recogimos a los niños de la casa de Wang, pero declinamos cortésmente las hamburguesas y la cerveza ya que todavía estábamos llenos del picnic. Los muchachos subieron a cambiarse de traje de baño y finalmente me conformé con una botella de cerveza mientras Arlene y Laura Wang charlaban en la cocina con una copa de vino. Bill Wang era veterinario y un poco fanático de la policía, y solía preguntarme sobre cualquier cosa emocionante que pudiera haberme sucedido recientemente. Nunca habló de su profesión. El resto del fin de semana lo pasamos como de costumbre con actividades familiares. Estuve de turno de 3:000 p.m. a 11:000 p.m. el lunes, pero como de costumbre me levanté temprano y mientras Arlene se preparaba para ir a trabajar, levanté a los muchachos y les puse el café. Los niños tenían que estar en la escuela a las 8:15 y ya los había acompañado a la parada del autobús cuando mi esposa bajó a tomar un café rápido y un refrigerio. Lo primero que noté fue que, si bien generalmente usa pantalones, una blusa conservadora y zapatos cómodos, hoy vestía una falda negra, una blusa de seda blanca y tacones modestos. Su atuendo, por supuesto, no era provocativo, solo inusual. Ella siempre usaba un poco de maquillaje, así que no causaba ninguna alarma. Lo que me llamó la atención fue el tenue aroma del perfume cuando pasó junto a mí para servir el café. No recuerdo que alguna vez usara perfume a menos que saliéramos por la noche o que estuviera de humor para ponerse un poco traviesa antes de acostarse. Todo esto probablemente se debió a mi paranoia causada por esos 2 policías en el baño. Sin embargo, estaba decidido a disipar estas estúpidas sospechas de una vez por todas. El problema era como los oficiales de policía no tienen acceso al sigilo que tienen muchas otras profesiones. Uso uniforme, conduzco una patrulla y tengo un GPS en mi automóvil que muestra mi ubicación exacta en un momento dado en un monitor grande en la sede. Además, considerando que tengo 2 hijos, una hipoteca y 2 pagos de automóvil, no tengo absolutamente ningún fondo disponible para pagar un investigador privado. Pero tenía a Joe Sheridan Joe como ayudante del sheriff del condado de Fullerton recién nombrado cuando me asignaron como oficial de capacitación después de graduarme de la academia. Como yo, él era un veterano del ejército que sirvió en Irak. Joe también aprovechó el proyecto de ley GI, fue a la universidad para convertirse en especialista en informática. Después de recibir su título, intentó sin éxito presionar para la creación de una unidad de delitos informáticos en la oficina del alguacil, lo cual estaba en los planes pero estaba lejos de realizarse. Una vez que el condado redujo su presupuesto presentado, varios planes ambiciosos tuvieron que archivarse, y uno de ellos fue una unidad de delitos informáticos.
El Departamento de Policía de Fullerton tenía una unidad de delitos informáticos compuesta por 3 oficiales civiles. El problema para ellos era que necesitaban un oficial jurado para dirigir la operación, y ninguno de sus oficiales estaba calificado. Tan pronto como Joe se enteró de la vacante, solicitó, y dado que ya era un oficial jurado en el personal, el Departamento de Policía de Fullerton renunció a todos los requisitos normales de reclutamiento y lo contrató para dirigir el departamento. Joe era un poco más joven que yo, pero debido a nuestra experiencia de combate compartida, nos hicimos amigos de inmediato. En última instancia, cuando él y su esposa, Rosalie, buscaban una casa, pensó que se quedaría en la oficina del alguacil. Así que compraron una casa en una comunidad cercana a la mía, y como era conveniente para desplazarse a la ciudad, decidieron quedarse allí. Nos cruzábamos de vez en cuando, y él y su esposa visitaron nuestra casa varias veces, y nosotros visitamos la de ellos. Tuve que pedirle que investigara en silencio a otro oficial, lo que indudablemente iba en contra de la política del departamento, y tuve que explicarle por qué. Me puse en contacto con él en el teléfono de su oficina y, después de algunas bromas, le pedí que me volviera a llamar a su teléfono celular. Yo era un tipo inteligente e inmediatamente se dio cuenta de que quería hablar de algo fuera de los asuntos oficiales. Así que aceptó sin dudarlo. 15 minutos después, volvió a llamar y, sin querer ofenderlo, le conté mis preocupaciones directamente y le pregunté si podía investigar un poco por mí. Sin dudarlo, respondió, puedo obtener algunos datos de archivos personales directamente desde mi escritorio, y tengo algunos muchachos en el campo que me deben un favor para que pueda contactarlos discretamente. Espero que estés equivocado, Mike, pero entiendo por qué necesitas saberlo, y tu nombre nunca será mencionado. 5 días después, recibí una llamada de Joe en mi teléfono celular, y me preguntó sin preámbulos, ¿tienes unos minutos para hablar? Cuando respondí afirmativamente a ambas preguntas, comenzó, primero, que lo que he aprendido no puede satisfacer definitivamente su solicitud, pero permítame decirle que parte de la información proviene de archivos confidenciales de personal a los que he accedido sin riesgo de detección. Se ha obtenido otra información de fuentes confiables con poco o ningún riesgo de repercusiones. Nick Wellatin, o Nick el imbécil, como se le conoce en algunos círculos, es sobrino del vicegobernador. Un marido celoso presentó una denuncia contra él cuando sorprendió a Nick y su esposa bailando juntos en un club frecuentado por tramposos. La IAB investigó pero no encontró evidencia concreta. Así que Nick se escapó con un ligero susto de su jefe. 6 meses después, fue sorprendido teniendo relaciones sexuales en un automóvil en su sector por la noche. Él era un oficial de capacitación para una joven recluta en la RCA, y en su solicitud para rescindir su contrato, afirmó que solo lo hizo porque él la amenazó con una mala evaluación si no cooperaba. Como ella aún estaba en libertad condicional, fue despedida y gracias a la intervención de su tío, él solo recibió una semana de licencia. Fue ascendido a detective hace casi 3 años y asignado al servicio general de la segunda comisaría. No era del agrado de sus compañeros de equipo ni del teniente detective que era su superior. Se alegó que tuvo un breve romance con una secretaria casada de la estación. Pero como esto no fue probado, no fue castigado oficialmente. Pero la secretaria fue transferida, y cuando el rumor llegó a su esposo, se divorciaron. Esencialmente se convirtió en persona non grata en el equipo y fue ignorado. Su tío intervino nuevamente y dispuso que fuera transferido a la división del crimen organizado, para disgusto del actual jefe, el capitán Hartwig. Se las arregló para abotonarse los pantalones por un tiempo, pero luego comenzaron los rumores de que se estaba acostando con una de las secretarias allí. Una mujer llamada Shelley Longmire. Ella estaba comprometida entonces y ahora. Se llama Shelley Price y está embarazada. Hay una apuesta secreta entre los muchachos allí si el bebé tendrá el cabello rubio como ella y su esposo o el cabello negro como Willetona. Otra fuente me dijo que la esposa de Well, Marilyn, sospechaba o se enteró de sus aventuras. Pero como tienen 3 hijos, decidió hacer la vista gorda, al menos por un tiempo.
Ella es enfermera en el hospital del condado y parece que está cansada de interpretar un papel secundario porque hay rumores de que está saliendo en secreto con uno de los médicos. Esa última información es desagradable y no se puede mitigar de ninguna manera. Pero permítanme enfatizar que es especulativo. Aparentemente, Arlene fue vista yendo a almorzar con él varias veces. Lo que hizo sospechar a mi fuente fue que, dado que no puede usar el automóvil de su empresa para transportar civiles y su automóvil tiene un rastreador GPS, condujo su automóvil al lado del estacionamiento que no es para empleados, lo que mostró que el automóvil estaba allí y unos minutos más tarde, mi fuente vio a su esposa irse a almorzar y recogerlo en su automóvil. La persona de la que estaba hablando no es una fangualotona, y cuando accidentalmente notó esta maniobra la primera vez, se volvió cauteloso y notó lo mismo 2 veces más. A menudo trabaja en el campo, así que eso es todo lo que podía decir con certeza. Oh, sí, Joe agregó casualmente. Además del hecho de que se considera un regalo de Dios para las mujeres, tiene mucho dinero. Probablemente le quede dinero familiar ya que tiene una casa grande en una zona elegante, un Jaguar nuevo, un crucero de cabina de 26 pies, ya sabes, todos estos juguetes, porque quiere ser policía, nadie lo sabe. No interrumpí a mi amigo a lo largo de su historia. Aunque mi presión arterial debe haber aumentado considerablemente, la información no dejó ninguna duda de que este tipo era un sinvergüenza que se aprovechaba de las mujeres casadas, y si no tuviera un gancho en la oficina del gobernador, habría sido despedido hace mucho tiempo. Interrumpiendo mis pensamientos, Joe dijo, eso es todo lo que tengo, Mike. Solo recuerda que no hay evidencia directa. A la gente le encanta cotillear y los rumores crecen exponencialmente. Respondí sinceramente, realmente aprecio tu ayuda, Joe. Espero que no te hayas puesto en una posición en la que podrías tener problemas con el departamento. Él sonrió y respondió, de ninguna manera, amigo. Solo soy un nerd de las computadoras, pero soy lo mejor que tienen y no dejo rastro para consultas personales. Las preguntas se hicieron de una manera que nunca despertaría sospechas, y sería fácil obtener detalles sucios sobre alguien que era tan impopular. Le di las gracias de nuevo y colgamos. Tenía razón sobre la evidencia directa, pero también sabía que donde hay humo, hay fuego. Mi objetivo ahora era probarlo o olvidarlo, por mi propia tranquilidad y por el bien de nuestro matrimonio. De cualquier manera, sabía que tendría una conversación con Nick el idiota. Había pasado una semana desde mi conversación con Joe, y todo en casa era como siempre. Arlene no mostró cambios en su comportamiento, fue tan cariñosa como siempre y tuvimos relaciones sexuales varias veces durante la semana. A mi esposa le encantaba el sexo y no se inhibía, a menudo lo iniciaba con tanta frecuencia como yo. Comencé a cuestionar mi paranoia, pero aún no podía sacudirme los pensamientos sobre esas cenas secretas. Unos días después, en mi día libre, volví a sentirme ansiosa. Había enviado a los niños a la escuela, había puesto el café y estaba preparando huevos blandos para Arlene cuando la escuché entrar a la cocina por detrás. Por supuesto, me di cuenta de cualquier cambio en sus modales y vestimenta. Entonces, cuando reapareció con falda, blusa escotada y tacones, me quedé atónita. Su cabello estaba suelto y su maquillaje era un poco más dramático. Felicité su apariencia y le pregunté cuál era la ocasión. Fastran le echó la culpa en la cara. Probablemente sabía que me daría cuenta y preparó una explicación. Oh, eso, dijo ella, mirándose a sí misma haciendo un gesto con la mano. Solo quería lucir bella. Los pantalones y camisas que suelo usar son casi como un uniforme y quiero sentirme atractiva a veces. Además, las chicas y yo vamos a almorzar juntas hoy. Con una sonrisa que no sentí, dije, bueno, considerando que trabajas principalmente con hombres, no estoy segura de que me alegro de que te veas tan atractiva. Ella se rió y tragando un trozo de tostada con un huevo, dijo, no te preocupes, cariño, todos están casados o ocupados. Además, solo soy una anciana en comparación con la mayoría de ellos. Solo quiero sentirme femenina a veces. Bueno, solo recuerda que eres mi anciana, dije con una leve nota en mi voz.
Con una sonrisa que parecía un poco tensa, se acercó a mí, se inclinó y me besó en los labios, luego miró su reloj y dijo, «Oh, tengo que go. Llego un poco tarde». Parecía un poco nerviosa cuando se fue y evitó el contacto visual cuando dijo, «Te quiero» en la puerta. Mirando el reloj de la cocina, me di cuenta de que no llegaba tarde, sino que, por el contrario, todavía tenía 10 minutos. Además, sabiendo que era mi día libre, ella no preguntó sobre mis planes para el día, lo cual era inusual. ¿Fue paranoia después de que yo plantó más semillas de duda en mi cabeza? Tal vez, pero no iba a sentarme y esperar lo mejor. Se estaba formando un plan en mi cabeza y al poco tiempo decidí darle vida. Como dije, no podía pagar un investigador privado, pero podía pagar el alquiler de un automóvil, así que llamé y reservé un automóvil con Rent-A-Wreck. Mi camioneta no sería adecuada para una vigilancia discreta, pero el discreto Chevy Vega que recogí una hora después era bastante adecuado. A las 11:15 tomé un lugar en el estacionamiento de visitantes donde pude observar el auto de Arlene y la entrada a su edificio. Sin duda, este idiota estaba en su auto sin matrícula, y aunque no sabía cuál era, probablemente recordé su cara del picnic. No sabía si los necesitaría, pero me llevé binoculares pequeños y una cámara. Mi auto de alquiler estaba parcialmente oculto del edificio, por lo que mi uso ocasional de binoculares no debería haber sido fácilmente visible desde las ventanas del edificio, o eso esperaba. Ser atrapado espiando al departamento de crimen organizado definitivamente plantearía preguntas y me pondría en una posición incómoda. A las 11:45 am varias personas comenzaron a salir del edificio para almorzar. Y a las 12:05 pm vi a Willaton salir por la puerta principal y subirse al Cadillac rojo. Hasta donde yo sabía, él no tenía un Cadillac. Él tenía un Jaguar y su esposa un SUV Lexus, así que pensé que podría ser un vehículo que el departamento había incautado según las leyes RICO. Se detuvo en el estacionamiento de visitantes y estacionó a unos 150 pies de mí. Cuando me metí en mi asiento, su auto estaba estacionado de espaldas a la salida y lo vi revisando periódicamente sus espejos, esperando a alguien o algo. Recé para que no fuera Arlene a quien estaba esperando. Desafortunadamente, unos minutos después, fue ella quien apareció. Rápidamente salió del Cadillac y se subió al asiento del pasajero del automóvil de Arlene. Al menos no hubo muestras de afecto como besos o abrazos. Arlene estaba concentrada en salir del estacionamiento lo más rápido posible, así que tan pronto como se cerró la puerta, comenzó a moverse. Salió del estacionamiento y se dirigió hacia el sur por Pinecrest, una autopista de 4 carriles bordeada de edificios comerciales y restaurantes de comida rápida a ambos lados. Como el idiota no tenía vista trasera y Arlene nunca habría pensado que la estaban siguiendo, mantuve una distancia cómoda detrás de ellos. Condujeron unas 2 millas y finalmente se convirtieron en un Taco Bell. Sin otra opción, seguí avanzando unos cientos de pies, giré a la izquierda hacia el estacionamiento y pude regresar al carril en dirección norte y estacionarme en el estacionamiento frente al restaurante. A esta hora del día, el estacionamiento de Taco Bell estaba lleno y mi posición no me permitía ver el costado del estacionamiento con el automóvil a través de la ventana, así que no sabía si estaban en la fila o estacionados fuera de mi línea de visión. En cualquier caso, no tuve más remedio que seguir observando. 10 minutos después tuve mi respuesta cuando salieron con una bolsa de papel blanco y un portavasos de cartón. De regreso al auto, giraron a la derecha hacia Pinecrest, continuando hacia el sur, y recibí varias señales mientras cruzaba el carril en dirección norte en persecución. Ahora estaba unos 8 autos detrás, acercándome agresivamente cuando, menos de una milla después, vi que se encendía la señal de giro de mi esposa cuando se dirigía al mismo parque del condado donde se realizaba el picnic. Afortunadamente, todavía estaba 5 autos y unos momentos atrás. Mientras entraba lentamente al parque, los vi estacionarse al final del estacionamiento y estacioné mi auto de alquiler a unos 200 pies en diagonal de ellos. Había varios otros autos en el estacionamiento, la mayoría de los cuales estaban más cerca del área de juegos. Aparte de un anciano que paseaba a su perro, todas las demás personas eran madres jóvenes empujando a sus hijos en columpios o cazándolos al pie de la colina.
Observé cómo comían su comida rápida y charlaban animadamente mientras estaban sentados en sus asientos en el asiento delantero. Cuando terminaron, el bastardo salió y tiró la basura en un bote de basura cerca de la camioneta. Echó un vistazo rápido a su alrededor antes de regresar y luego volvió a entrar. Sabía que la charla había terminado porque él inmediatamente se acercó a Arlene y la abrazó. En unos momentos empezaron a besarse. Sentí opresión en el pecho y dificultad para respirar, lo que me hizo sentir mareado. Tuve que darme la vuelta y respirar hondo unas cuantas veces para tranquilizarme. En este punto, no me importaba quién me viera, así que me levanté de mi posición semi-sentada y agarré la cámara, tomando algunas fotos a través del lente zoom. Después de tomar algunas fotos sinceras, volví a tomar los binoculares, lo que me permitió ver mejor dentro de la camioneta. Tuve la tentación de acercarme a ellos, arrastrarlo fuera del auto y golpearlo, pero estaba en tal estado de ira que temía matarlo. Ya había matado a un enemigo, y aunque no me trajo alegría, matar a este bastardo no me privaría de un momento de sueño. También quería simplemente alejarme y terminar con mi miseria. Pero algo, tal vez curiosidad morbosa o masoquismo, me mantuvo allí, obligándome a ver cómo se desmoronaba mi matrimonio. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando llevé mi camioneta a la casa. Los muchachos debían regresar en una hora, así que abrí una cerveza, me senté en mi silla e intenté procesar lo que vi. Sin embargo, su insistente rechazo podría deberse al hecho de que su relación no había alcanzado ese nivel de intimidad, o que ella se sintió ofendida por su intento de lograr sexo rápido en un automóvil en un estacionamiento. Esperaba y me inclinaba por la primera opción. Puede que haya sido mi deseo, pero no estaba lista para terminar nuestro matrimonio, al menos no todavía. Aparentemente, este bastardo era un depredador conocido y continuaría acechándola hasta que alcanzara su objetivo. Había una cosa más que no podía olvidar. Tuve que tener una conversación seria con Nick el idiota. Al día siguiente, cuando tuve otro día libre, volví al estacionamiento de visitantes a las 11:15 y ambos autos, su Cadillac y la camioneta de Arlene, estaban allí. Esperaba que no hubiera más reuniones para almorzar y a las 12:10 p.m. Bellaton salió del edificio, se subió a su automóvil y se alejó. Mi corazón latía aceleradamente mientras continuaba mirando el auto de Arlene, pero ella nunca salió del edificio y a la 1:30 Bellaton regresó y entró. Dejé el auto alquilado y estaba dispuesto a esperar hasta 5 horas para seguir a Bellatin a casa. Conocía su dirección, pero quería observar la ruta para prepararme para nuestra conversación. Me alegré cuando se fue a las 3:45 y esperaba que se dirigiera directamente a casa. De camino a su casa noté varios lugares escasamente poblados donde podía asaltarlo. El día siguiente era viernes, el comienzo de mi turno de 3 a 11:000 p.m. y, como respondedor de emergencias, no tenía una estación de patrulla regular y, a menudo, estaba en la escena por periodos cortos. Desafortunadamente, mi vehículo, una camioneta altamente móvil, era más visible que el patrullero. El vehículo estaba equipado para hacer frente a una variedad de situaciones inusuales, como un robot de limpieza de minas, rifles de francotirador, chalecos antibalas, gases lacrimógenos, granadas de destello, gafas de visión nocturna e incluso un pequeño dispositivo remoto que podía mirar alrededor de las esquinas y transmitir una imagen en color en tiempo real a una pantalla de 8 pulgadas. Fue una suerte que mi objetivo viviera fuera de la ciudad y dentro de mi jurisdicción, y aunque no se esperaba que me moviera constantemente, era una regla que tenía que moverme por el área, creando la ilusión de omnipresencia policial. Entonces, era posible que el jefe que monitoreaba el mapa, el GPS, hubiera notado paradas largas o que estuviera en una calle escasamente poblada y pudiera haber hecho preguntas sobre mis razones. Consciente de la costumbre de este idiota del living temprano, llegué al lugar elegido en una calle rural que se cruzaba con su ruta a las 4:30 y me alegré cuando su Cadillac me pasó a las 5:05. Inmediatamente salí y, habiendo alcanzado su automóvil, encendí la baliza superior. No usé la sirena, esperando no llamar más la atención, a pesar de que la calle consistía principalmente en casas grandes apartadas de la carretera. En este momento, probablemente no sabía quién era yo,
pero seguí el procedimiento estándar de detención y me paré directamente detrás de la ventanilla del conductor, lo que lo obligó a girar la cabeza en un ángulo inusual para verme. Sin embargo, en lugar de pedirle su licencia y registro, le dije a través de la ventana abierta: «Sal del auto, idiota, y mantén las manos visibles». Vi que ya sostenía su identificación y placa en la mano, pero tuvo que girar ligeramente en su asiento para verme y siseó enojado: «¿Qué acabas de decirme?». «Lo siento», le dije sinceramente, «salga del auto, señor idiota». Su puerta se abrió cuando rápidamente se puso de pie, listo para una confrontación. Antes de continuar, le dije con voz apagada: «Sé quién eres, Bellerton, y puedes llamar a cualquiera, incluido tu tío, a la oficina del gobernador. Pero primero tú y yo tendremos una pequeña charla». Me acerqué y enfaticé la palabra hablemos, golpeándolo en el pecho con mi dedo con tanta fuerza que dio un paso atrás. Antes de que él pudiera objetar, continué: «No solo sé quién eres, sé qué tipo de persona eres. Eres un sinvergüenza al que le gusta acostarse con mujeres casadas. Si aún no lo ha descubierto, detective, soy un esposo, Arlene Foley, y sé que está tratando de llevarla a la cama. Así que esto es lo que va a pasar, imbécil. De ahora en adelante, deja de intentar que otra mujer casada se acueste. Al menos la mía. Si no te detienes, las consecuencias serán graves. En cuanto a quejarte con tu tío, piénsalo 2 veces. Tu jefe estará encantado de ponerte en forma, y el jefe de policía estará encantado de agregar tu cabeza a su colección de trofeos. Además, el gobernador y su tío están tan rezagados en las encuestas que se necesitará un milagro para ser reelegidos en noviembre». «Estás loco». Él escupió. «No sé de qué estás hablando». «Estás loco. No hago avances no deseados hacia las mujeres, casadas o solteras». Él se rió entre dientes, enfatizando la palabra indeseable, y continuó sarcásticamente: «Así que, si tu esposa recibe placer, no es asunto mío. Tal vez deberías mirarte al espejo y ver que se está perdiendo». En casa, quería más que nada arrancarle la cabeza, pero sabía que me estaba provocando a hacer esto, así que solo gruñí: «Te lo han advertido, bastardo, y si fuera tú, lo tomaría en serio». Trabajé el turno de noche el fin de semana, pero en casa todo seguía igual. El sábado por la noche, cuando llegué a casa, Arlene estaba despierta y nuestro sexo fue fantástico. Habían pasado varias semanas desde mi enfrentamiento con Bellerton y, como esperaba, no había escuchado nada de la gerencia con respecto a la queja. Durante este tiempo revisé varias veces para ver si había reuniones para almorzar, y no hubo ninguna. Por supuesto, no podía estar allí todos los días, pero pensé que o recibía la advertencia o estaba pasando desapercibido. Sospechaba lo segundo, pero esperaba lo primero. Escoria como él no se quedará quieta después de tanta humillación personal. Desafortunadamente, después de unas semanas me volví aún más descuidada, y cuando Arlene anunció que las chicas le darían a Sally un baby shower sorpresa después del trabajo el viernes, no pensé mucho en eso. Sin embargo, recordé los comentarios en el baño en el picnic y me pregunté de qué color sería el cabello del bebé el jueves por la noche. Después de la cena, Arlene envolvió el favor de la fiesta en papel azul y rosa y una cinta para llevarlo por la mañana. Estaba trabajando el turno de día el viernes, así que me fui de casa antes de que ella se fuera a trabajar el viernes por la tarde. Regresé a casa alrededor de las 4 en punto y despedí a la niñera. Los muchachos y yo jugamos baloncesto en el camino de entrada durante aproximadamente 1 hora y luego comencé a cocinar la cena. Arlene dijo que la fiesta sería de 6 a 10 p.m. en el Salón de la Legión Americana, que estaba a unos 20 minutos de nosotros. A las 10:30 comencé a preocuparme, pero sin sospechar que llegaba tarde. A las 10:45 mi paranoia comenzó a aparecer y la llamé. Unos minutos más tarde volvió a llamar y dijo que estaría en casa en 15 minutos y que todos se quedarían a tomar un café. Cuando llegó a casa se veía bien, excepto que sus ojos estaban un poco vidriosos, lo que atribuía al vino, cóctel o bebida que estaba bebiendo. Le pregunté cómo fue la fiesta y ella respondió brevemente: «Bien». Todos se lo pasaron bien y Sally quedó encantada.
Arlene solía ser bastante juguetona cuando bebía, así que pensé que íbamos a pasar una noche. Pero cuando nos acostamos y me acerqué a ella, ella puso una excusa diciendo que le dolía la cabeza por el vino y me dio un retraso para la noche siguiente. Después de acostarnos, ella me dio un beso de buenas noches, me dijo que me amaba y se puso de lado para apagar la luz. Por lo general, ella se acurrucaba conmigo, pero esa noche simplemente se quedó de lado y pareció quedarse dormida de inmediato. No me importó, así que rápidamente me quedé dormido también. Normalmente duermo profundamente, pero en algún momento me desperté. Fue uno de esos momentos en los que te despiertas inesperadamente y no sabes que te despertó. Me quedé en silencio escuchando cualquier cosa que pudiera despertarme, pero la casa estaba en silencio. Después de unos momentos, a medida que mi somnolencia se disipaba gradualmente, me di cuenta de que no era el ruido lo que me había despertado, sino el movimiento. Y aunque no nos estábamos tocando, sentí que su cuerpo temblaba ligeramente. Había suficiente luz en la habitación para que yo pudiera ver, y mientras giraba lentamente la cabeza, vi a Arlene agarrando su almohada y sollozando en silencio. No demostré que me desperté. Simplemente me quedé allí con un sentimiento pesado en mi alma. Eventualmente se quedó dormida, pero yo permanecí despierto la mayor parte de la noche pensando. A las 5:30 me levanté silenciosamente de la cama y fui al baño, cerrando silenciosamente la puerta detrás de mí. Entre el baño y el dormitorio había 2 vestidores pequeños, uno a cada lado, para hombres y mujeres, cada uno tenía su propio cesto de la ropa sucia, y abrí el armario de Arlene y encendí la luz. En este punto, mi corazón latía con fuerza y rezaba para no encontrar lo que estaba buscando. Desafortunadamente, aproximadamente a la mitad del cesto de la ropa sucia, encontré evidencia de su infidelidad. Mi corazón se hundió y mis piernas cedieron, así que tuve que apoyarme en la pared para evitar caerme. Me quedé allí mirando la prueba durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 5 minutos. Volví a poner todo en su lugar y volví a la cama, sin saber cómo lidiar con eso. Sintiendo mi movimiento en la cama. Arlene, aunque dormía, instintivamente se presionó contra mí, rodeándome el hombro con el brazo. No le quité la mano, pero tampoco le devolví el abrazo. Simplemente me quedé allí con pensamientos de su traición corriendo por mi cabeza. Tenía una opción, y necesitaba tomar una decisión pronto. Podría mostrarle las pruebas y solicitar el divorcio. Él podría exigir una confesión y ponerla con una correa corta. Si ella mostró arrepentimiento sincero. Por sus sollozos silenciosos de anoche, estaba bastante seguro de que ya lamentaba su fechoría. Enfrentarla y tratar de obtener cierta satisfacción mental habría frustrado el plan de venganza que había comenzado a tomar forma en mi cabeza. Ella no me escuchó a la mañana siguiente cuando me paré en la puerta de la cocina. Se quedó apoyada en el tablero de la mesa con la cabeza inclinada, sacudiéndola ligeramente, como negando. Cuando los niños llegaron a desayunar, ella se mostró especialmente cariñosa, abrazándolos y besándolos con fuerza. Traté de mantener la mayor calma posible, evitando cualquier intimidad. Dada nuestra intimidad táctil habitual, creo que estaba empezando a sentirse un poco paranoica sobre si sospechaba algo de ella. Después de anoche, cuando me fui a trabajar sin besarla y solo despedirme, vi en sus ojos que comenzaba a luchar con sus demonios internos, y por cruel que fuera, sentí cierta satisfacción por eso. Tenía que lidiar con mis propios demonios, y uno de ellos era Nick de Jerkton. Durante los días siguientes, Arlene fue muy cariñosa conmigo, pero me mantuve un poco distante, encontrando razones para no tener relaciones sexuales cuando nos acostábamos por la noche. Cada día se ponía más nerviosa e inquieta. Me di cuenta de que estaba retrasando lo inevitable y que una colisión era inevitable. La cuarta noche, después de que los muchachos se fueron a sus habitaciones y Arlene estaba limpiando la mesa, me acerqué detrás de ella y le puse la mano en el hombro. Literalmente saltó, gritó y dejó caer el vaso en el fregadero, donde se rompió sobre la porcelana. Dándose la vuelta con la mano en el pecho, exclamó: «Oh, Dios, Mike, me asustaste con la luz del día». Ella comenzó a quitar los fragmentos,
pero le dije firmemente, déjalo. Vamos, tenemos que hablar. La expresión de su rostro solo podía describirse como puro pánico, pero obedientemente me siguió hasta la sala de estar. Me senté en una silla y ella se sentó en el borde del sofá frente a mí. Esta fue la conversación más difícil de mi vida, y sin preparar un discurso, inmediatamente me puse manos a la obra. Arlene, sé que tuviste una aventura, y sé con quién. Para su crédito, ella no comenzó a gritar las excusas habituales de que los cónyuges los atrapaban engañando repetidamente. Ella simplemente se hundió en el sofá y, cubriéndose la cara con las manos, comenzó a sollozar en silencio. Traté de mantener la apariencia de justicia, pero por dentro mi corazón latía con fuerza y mi estómago se agitaba. Pero continué. No solo rompiste tus votos, sino que, lo que es más importante, rompiste mi corazón. Pero antes de continuar, tengo una pregunta, cuya respuesta puede obviar la necesidad de una discusión adicional. ¿Has dejado de amarme? Dios, Mike, no. Por favor, Mike, no. Bajo ninguna circunstancia pienses de esa manera. Por favor. Ella saltó del sofá y corrió hacia mí, pero levanté ambas manos y dije insistentemente, siéntate de nuevo, Arlene. Se detuvo a medio camino entre nosotros, con una expresión de desesperación en el rostro, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por favor, siéntate, dije, con más suavidad. Tenemos mucho que discutir, y lo que digas ahora podría determinar el futuro de nuestro matrimonio, sin importar lo difícil que sea para ti y para mí. Necesito la verdad. Estaba bastante seguro, o al menos esperaba, que sabía las respuestas a las preguntas que estaba a punto de hacer, pero era necesario preguntarlas para obtener un cierre. En primer lugar, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces has tenido sexo con él? Angustia estaba escrita en todo su rostro. Y luego comenzó a tener hipo, lo cual era típico de mi esposa cuando se deprimía. Lentamente me puse de pie y dije, necesito ir al baño. Te traeré un poco de agua. Cuando regrese, esperaré que me lo cuentes todo. Solo recuerda que sé más de lo que crees. Mentí. Apenas llegué al baño antes de que mis intestinos estuvieran vacíos. Y mientras me sentaba allí, sentí náuseas ante la perspectiva de regresar y escuchar los sórdidos detalles de la traición de mi esposa. Cuando finalmente regresé a la sala de estar con un vaso de agua y una caja de pañuelos, el hipo de Arlene había pasado, pero ella bebió el agua con avidez. Había una expresión en su rostro que solo pude describir como determinación dolida. Ella me miró con los ojos rojos hinchados y comenzó a dudar, sé que ahora suena cursi, pero nunca dejé de amarte. Ni por un momento, ni por un segundo. No puedo decirte lo avergonzada que estoy. No porque me atraparan, sino porque cedí a la tentación. Quería confesarlo, pero tenía miedo de perderte a ti, de perder a nuestra familia. Supe que algo andaba mal la mañana después de la fiesta cuando no me dijiste adiós con un beso ni me dijiste que me amabas. Los últimos 3 días han sido un infierno para mí, y ahora sé que también lo han sido para ti. Sabiendo que tu esposa te traicionó de la peor manera posible. No sé qué me pasó. Ella hizo una mueca de dolor por un momento ante su elección de palabras, pero se recuperó rápidamente. No sé en qué estaba pensando. Probablemente no lo pensé así. Ella ya no me miraba, sino a través de mí, continuando. Nick es un maestro de la seducción, y aunque sabía que estaba teniendo una breve aventura con otra chica en la oficina, permití que continuara. Me sentí halagado de que este chico joven y guapo pudiera estar interesado en una mujer casada mayor, y gradualmente me felicitó. Siempre decía cosas bonitas sobre mi cabello, ropa, perfume y, en última instancia, lo sexy que era y la gran figura que tenía. Cuando finalmente me invitó a cenar, me convencí de que no tenía nada de malo. Encontré excusas para no contártelo. Esta debería haber sido mi primera señal, pero elegí ignorarla y disfrutar de sus halagos. Así que en secreto salí a almorzar con él varias veces. Me convencí de que esto era normal,
ya que no había intimidad más que sus manos en mi cintura cuando me acompañaba por la puerta, o sus manos en las mías en un café para enfatizar un momento determinado. Y un día en el auto lo besé. Sin embargo, las conversaciones se volvieron más personales, no de una manera sexual, sino de una manera personal. Me confió que está en un matrimonio sin amor y cree que su esposa lo está engañando con un médico con el que trabaja, pero que permanecen juntos por el bien de los niños. Le dije que tenemos un matrimonio maravilloso y lo orgulloso que estoy de ti y de nuestros hijos. Él lo apoyó y dijo lo genial que era tener una esposa tan sexy y vivaz con quien compartir tu vida. Aunque era atractivo y atento, nunca pensé en él como algo más que un amigo. Me engañé diciéndome a mí mismo que la única razón por la que no te conté sobre nuestras cenas era para que pudieras ponerte celoso sin ninguna razón. Pero mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que había caído en su trampa. Arlene dejó de hablar por un momento y, mirándome brevemente con una expresión suplicante en su rostro, apartó la mirada de nuevo y continuó con voz temblorosa: «Oh Dios, Mike, es tan difícil de admitir, tan difícil de decir. Pero me preguntaste cuántas veces». Después de una breve pausa y una respiración profunda, se obligó a continuar. «Realmente solo sucedió una vez después de una ducha. Me convenció de que solo necesitaba estar conmigo una vez. Dijo que sabía que nunca podríamos ser amantes y que yo amaba a mi esposo, pero que si algún día pudiera experimentar toda mi esencia, estaría satisfecho». Ella comenzó a sacudir la cabeza como si tratara de alejar los recuerdos, y agarró algunos pañuelos mientras las lágrimas comenzaban a fluir nuevamente. Mirándola a los pies y sollozando, dijo: «No puedo decir que no estuviera un poco intrigada por la perspectiva. Eres el único hombre con el que he estado. Y la novedad y la travesura se apoderaron de mí. La noche después de mi ducha. Inventé una excusa para Liv temprano y lo conocí en el motel». Algo que ella dijo permaneció en mi cabeza y la interrumpí con una pregunta. «Dijiste que en realidad fue solo una vez». Esa es una declaración aclaratoria, Arlene. ¿Qué querías decir con realmente? Creo que te estás perdiendo algo. Por favor, Mike, no me hagas decir más. Ya estoy avergonzado. No puedes imaginar lo difícil que es esto para mí. Maldita sea, Arlene, grité. Crees que esto es difícil para ti, pero ¿cómo crees que me siento en este momento? Mi esposa me mintió muchas veces y remató las mentiras durmiendo con un mujeriego en serie en un motel. O me dices lo que realmente significa o se acabó esta conversación. Lloraba tanto que me di cuenta de que no habría respuesta hasta que se recuperara. Mi calma anterior estaba desapareciendo rápidamente, y para evitar decir algo de lo que me arrepentiría, dije enojada: «Necesito algo de beber». Mi intención cuando entré a la cocina era tomar un poco de agua y calmarme, pero decidí que, para lo que pudiera suceder a continuación, la cinta adhesiva sería más apropiada. Me quedé en la cocina unos minutos, bebiendo mi bebida y dándole tiempo a Arlene para que se recuperara. Cuando regresé con otro vaso de whisky, los sollozos de mi esposa habían disminuido un poco. Me senté y esperé. Finalmente, encontró el coraje para continuar. «Te hablé de la cena de despedida que tuvimos para el sargento Musgrove hace 2 semanas. El capitán nos dio a todos una hora extra y respondió las llamadas él mismo. Mientras estábamos fuera, todos fuimos al pub irlandés Mulligan cercano, y la mayoría de nosotros bebimos cerveza u otras bebidas. Nick me convenció de que tomara Cosmopolitan en lugar de vino blanco. Sabes, rara vez bebo bebidas fuertes, y al final de la fiesta, tomé 3. Arlene, ve al grano, gruñí. Ella estaba perdiendo tiempo. Yo lo sabía y ella lo sabía, así que tenía miedo de lo que sucedería después. «Está bien», dijo débilmente. «Es justo». «Bueno, no puedo, bebí demasiado». «Arlene». «Bien. Bien». Acabábamos de regresar a la oficina cuando el capitán me pidió que subiera a los archivos para obtener los archivos que necesitaba. Nick debe haberlo escuchado,
porque solo había estado allí 1 o 2 minutos cuando alguien entró. Me asusté, y cuando me di la vuelta, lo vi. Y ahí es donde sucedió. Ella quería decir algo más, pero grité, maldita sea, Arlen, ¿cómo puede suceder esto? Sé que parezco una especie de mujer de virtud fácil, y créeme, así es como me sentí. Todo lo que puedo decir en mi defensa es que te amo con todo mi corazón y estúpidamente caí en una trampa por la que me avergonzaré toda mi vida. Después de una pausa, agregó, hay algo más que necesito decirte. Maldita sea. ¿Qué más podría ser? Pensé. Tenía miedo de preguntar. Así que me senté allí, aturdido, y la miré. Incluso antes de entrar a la habitación esa noche, sabía que nunca volvería a suceder. Estaba tan nerviosa que me sentí enferma. No dejaba de preguntarme, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué arriesgas todo lo que amo por una experiencia estúpida? Cuando estábamos en la habitación, sintió mi falta de entusiasmo y comenzó a comportarse agresivamente. Simplemente me tomó por la fuerza. Trató de justificar su comportamiento diciendo que había esperado tanto que no podía controlarse y simplemente perdió la cabeza. Las lágrimas brotaban de mis ojos, y cuando le dije que no habría próxima vez, ni hoy, ni nunca, se levantó y tomó algo del tocador que parecía una cámara y dijo, no te preocupes, cariño. Habrá una próxima vez, y una vez que superes tus inhibiciones, estarás rogando por más, especialmente si no quieres que tu esposo vea este video. Estaba aterrorizada y furiosa, y si tuviera un cuchillo, lo habría apuñalado. No podía creer lo estúpido que era dejar que un bastardo tan astuto me engañara tan fácilmente. Ni siquiera limpié. Me puse algo de ropa y le exigí que me llevara de regreso al auto. Trató de calmarme con sus cumplidos. En el camino de regreso, miré por la ventana lateral y traté de no estallar en lágrimas. Temblaba tanto y lloraba tanto que me senté en el auto durante media hora antes de que pudiera siquiera intentar conducir. Me costó todo mi coraje entrar en esa casa y saber que conocería al hombre que amo, al hombre al que traicioné. Ella guardó silencio durante mucho tiempo y yo estaba perdido en mis pensamientos. Todavía estaba enojado con ella, pero no tanto por celos. Sin embargo, la idea de que ella permitió deliberadamente que se desarrollara este coqueteo me dolió, pero la rabia y el desprecio por este sinvergüenza, un policía, estaba más allá de toda medida. Finalmente, ella, sin más lágrimas, me miró con voz suplicante y dijo, Mike, sé que no merezco esto, pero rezo para que me perdones. Espero no haber destruido todo tu amor por mí. Me puse de pie, me acerqué al sofá y le extendí la mano. Arlen lo tomó con vacilación y la llevé escaleras arriba. Esta noche no fue una noche para reproches o autocompasión. Aprendí mucho en el ejército y una de las cosas importantes era no vengarme sin un plan. Y esta noche era la noche para planificar. Mi esposa y yo tuvimos muchas conversaciones durante la semana siguiente y, aunque no tuvimos una relación sexual, se debió principalmente a su incapacidad para perdonarse a sí misma. Escuché tantas disculpas y peticiones de no dejarla que estaba listo para estrangularla. Le pregunté si se había acercado a ella desde entonces y ella dijo que no había dicho nada directamente, pero que a veces, cuando estaba en la oficina, abría un cajón del escritorio y ponía la cámara en el escritorio y luego se daba la vuelta y sonreía o guiñaba un ojo. Ella lo ha hecho. Según su relato de esa noche, dudo mucho que tuviera algún tipo de video y lo estuviera usando como una artimaña para intimidar a sus víctimas para que se sometan. Una noche estábamos sentados en el sofá y de repente ella comenzó a llorar y derramar palabras de reproche. Pero estaba cansado de eso. Todavía no hacíamos el amor y la mayoría de las noches me despertaba con sus suaves sollozos en mi almohada. Me decepcionó y probablemente lo dije con más dureza de lo que pretendía. Suficiente, Arlen, ¿de acuerdo? La cagaste. Somos humanos y cometemos errores, pero tienes que perdonarte a ti mismo para que podamos recuperar nuestras vidas. Por supuesto que todavía duele, pero el dolor no desaparecerá a menos que detenga esta autoflagelación.
Camina sobre cáscaras de huevo y no solo me afecta a mí sino también a los niños. Quiero mi vida y mi esposa de vuelta. Así que no más disculpas, ¿de acuerdo? Le dije lo que sé sobre Bellatone, pero no cómo lo sabía. Y nunca le conté sobre ese día en el parque. Cuando la seguí, me sorprendió que ella no viera su intento superficial de gratificación sexual barata como una señal de advertencia, pero no me detuve en eso. Sin entrar en detalles, le conté sobre los matrimonios y carreras que había destruido y le enfaticé que era un depredador y que no se detendría hasta que alguien lo detuviera. A juzgar por su aspecto, creo que entendió mi insinuación, pero no hizo ninguna pregunta. Hicimos el amor esa noche, y pensé que habíamos pasado página en nuestras vidas. Era la primera noche en semanas que dormíamos tranquilos, y por la mañana vi que mi vieja Arlene había comenzado a regresar. Mi problema era que Nick Bellaton todavía estaba prófugo, y aunque sabía que mi esposa estaba a salvo de sus predisposiciones, él continuaría haciéndole la vida imposible antes de pasar a la siguiente víctima. Pero eso no duró mucho. Han pasado más de 2 meses desde que este bastardo fue quemado en su patio, y supe por investigaciones cuidadosas que la investigación sobre su muerte ha llegado a un callejón sin salida. A pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores municipales, del condado y federales, no se ha encontrado ninguna conexión con ninguno de los casos en los que estuvo involucrado. Así que no me sorprendió demasiado cuando recibí una llamada a las 10:20 del despachador. Durante el turno de día. El código 10-20 significa informar al comando. En el caso de los patrulleros, esto podría significar control distrital, pero en mi caso significaba cuartel general, donde tenían sus oficinas todos los servicios especiales. Cuando entré al edificio, el diputado Doug Manehan estaba de guardia en el mostrador que supervisaba el santuario interior. Mike siempre estaba de guardia, y no había una sola persona en el departamento que no disfrutara de su alegre disposición o de las bromas irlandesas ocasionales. Podría haberse jubilado hace 10 años, pero al haber enviudado a una edad temprana y tener 2 hijos adultos, el trabajo le dio una razón para levantarse todas las mañanas. «Buenos días, Doug», dije, acercándome a su estrado a través del vestíbulo vacío. Inclinó la cabeza y levantó la ceja gris, se inclinó hacia adelante y susurró, «¿No estás en problemas, Mickey?» «Chico, ¿por qué estaría en problemas?», pregunté con indiferencia. «No lo sé, pero me dijeron que te enviara a la oficina del subjefe cuando llegaras. Y él no está solo. Hay algunas personas con trajes que no he visto antes, pero huelen a federales». Intercambiamos algunas palabras de broma, Doug me dejó pasar por el torniquete y me dirigí al segundo piso. Cuando entré a la oficina de mi jefe, su secretaria miró mi placa y dijo nerviosamente, «Oh, diputado Foley». «Sí, te están esperando en la sala de conferencias al final del pasillo». Cuando entré a la espaciosa habitación, 6 hombres estaban sentados alrededor de una mesa, y el hecho de que nadie estuviera hablando y todos los ojos estuvieran puestos en mí cuando abrí la puerta sugirió que la secretaria les había advertido de mi llegada. Reconocí a 2 de ellos. Uno era nuestro subjefe, Thomas Pendergast, y el otro era un capitán de policía de Fullerton que estaba frente a la cámara la noche de la muerte. Bellerton. Según el protocolo, saludé casualmente a mi jefe. Él simplemente asintió y me pidió que me sentara. Tom era teniente y mi superior cuando me uní al departamento por primera vez hace 18 años. Era un hombre distinguido, ahora en sus 50 años, con cabello canoso y una presencia imponente. Nos llevamos bien y él fue una de las personas que facilitó mi cita con la División de Servicios de Emergencia. Él era popular entre el personal y los comisionados del condado y probablemente asumirá el cargo de alguacil cuando se jubile el próximo año. Me presentó a los hombres sentados alrededor de la mesa. Comenzando por su izquierda, nombró al capitán Hartwig de la policía de la ciudad, al sargento detective Piccolo, también de la ciudad, a los agentes Mason y Holmes de la ATF y al agente especial Lupo del FBI. Sin más preámbulos, el jefe comenzó su discurso preparado.
con un leve gesto de su mano hacia los demás, dijo: «Estas personas son parte de la investigación sobre la muerte del detective Nicolás Alaitin, y he acordado permitirles hablar con usted en un espíritu de cooperación interinstitucional. Sin embargo, como probablemente sepa, dado que se trata de una reunión informal, no está bajo juramento y tiene derecho a negarse a responder preguntas o a que un abogado sindical esté presente. A la luz de lo que acabo de explicar, ¿le gustaría aprovechar una de estas oportunidades?» «No, señor, todavía no quiero. Si hay algo que pueda hacer para ayudar con la investigación, estoy dispuesto a hacerlo». «Capitán Hartwig, ¿tiene alguna pregunta para el ayudante?» El capitán Hartwig era un hombre grande y negro con los párpados caídos y un rostro que parecía constantemente divertido. Con un profundo tono de barítono, respondió: «Todavía no, jefe. Yo era el comandante de Bellatin, pero no fui parte integral de la investigación». El agente Mason, un hombre bajo con nariz prominente y ojos estrechos, intervino y dijo en tono nasal: «Si no le importa, jefe, me gustaría hacerle algunas preguntas al ayudante Foley». Antes de que pudiera continuar, dijo el jefe Pendergast en tono condescendiente: «Agente Mason, todos somos oficiales juramentados de la ley aquí, y para los propósitos de esta entrevista informal, pediría que todos usemos los títulos que se nos asignaron. Entonces, si tiene preguntas para el diputado Foley, comuníquese con él en consecuencia». La cara de Mason se puso roja de reproche. Pero se recuperó rápidamente y le preguntó al ayudante Foley: «¿Sabía o ha conocido alguna vez al detective Celotin?» «No lo recuerdo», respondí sinceramente. «De hecho, no recuerdo ninguna interacción con los detectives de la policía de Fullerton City». «¿Qué hay de fuera de servicio? ¿No asististe al picnic de la policía de la ciudad en julio pasado?» «Sí, acompañé a mi esposa, que es empleada civil del departamento, pero no me presentaron a ninguno de los detectives de la unidad de crimen organizado. Pasé tiempo con 2 colegas de mi esposa y sus maridos de hecho». «¿Hay un propósito aquí, agente Mason?», pregunté inocentemente. Por el rabillo del ojo, noté que el agente del FBI parecía divertido ante la creciente frustración de Mason. Como agente del FBI, probablemente era abogado y sabía que no debía hacer preguntas para las que no sabía las respuestas. A pesar de que se trataba de una entrevista informal, Mason, al no ser un investigador experimentado, estableció que yo era una persona interesada. Dentro de los primeros 3 minutos de la reunión, hojeó algunos papeles en la carpeta frente a él y mirándome con una mirada acusadora, preguntó: «Sus registros indican que usted es un veterano del ejército y sirvió una gira de 18 meses en Irak como técnico de municiones. ¿Podría explicarle, diputado, cuáles eran las responsabilidades de un técnico en municiones?» «Bueno», respondí con un toque de sarcasmo, «las municiones incluyen de todo, desde balas hasta bombas. Pero mi entrenamiento especializado fue en destruir o desmantelar WAIDs. Artefactos explosivos improvisados. Específicamente, ¿cómo completaste estas tareas?» «Bueno, depende de si era un ancho que no representaba una amenaza para personas o estructuras, simplemente lo volé con un disparo de rifle. Si estaba en un edificio o en un mercado, usábamos un robot para asegurarnos de que no fuera una trampa, y luego entraba y determinaba si podía desactivarse. No era una ciencia exacta y algunos de mis compañeros soldados llegaron a casa en bolsas para cadáveres». Mason parecía poco impresionado y continuó: «Entonces, si sabes cómo desarmar una bomba, debes saber cómo volver a armar una, ¿verdad?» Sonreí y respondí: «Sí, casi cualquiera puede». «¿No crees que estos talibanes tienen títulos de ingeniería del MIT, verdad? Todo lo que necesitas son explosivos, un detonador, una batería de 12 voltios y un contenedor». «Escucha, Mason». «Disculpe, agente Mason, ¿a qué está insinuando?» «Debido a que yo y cientos de otros soldados sabíamos cómo armar un artefacto explosivo, decidí matar indiferentemente a un policía. Puedes conectarte a Internet ahora y descubrir cómo hacer bombas que son mucho más complejas que las que he tenido que lidiar». Mason sonrió y dijo sarcásticamente: «No dije indiferente, diputado, ¿sabe usted, Foley,
que existe el rumor de que su esposa estaba teniendo una aventura con el detective Bellaton? Salté y corrí hacia la mesa para llegar al pequeño bastardo, pero el agente del FBI y el detective de la ciudad me agarraron antes de que pudiera golpearlo. Mason empujó su silla hacia atrás contra la pared y parecía que se había mojado. Cuando me calmé, el agente del FBI se acercó a Mason, se apartó unos centímetros de su rostro y le siseó: «Sal, imbécil. Espera afuera». De hecho, no esperes afuera. Mason sonrió y dijo sarcásticamente: «No dije indiferente, diputado, ¿sabe usted, Foley, que existe el rumor de que su esposa estaba teniendo una aventura con el detective Bellaton?» Salté y corrí hacia la mesa para llegar al pequeño bastardo, pero el agente del FBI y el detective de la ciudad me agarraron antes de que pudiera golpearlo. Mason empujó su silla hacia atrás contra la pared y parecía que se había mojado. Cuando me calmé, el agente del FBI se acercó a Mason, se apartó unos centímetros de su rostro y le siseó: «Sal, imbécil. Espera afuera. De hecho, no esperes afuera. Solo regresa a tu oficina y me ocuparé de ti más tarde». Mason murmuró algo en respuesta, pero finalmente abandonó la oficina. Aparentemente, el agente especial Lupo iba a ser un buen policía porque inmediatamente se disculpó por Mason y me preguntó en tono conciliador: «¿Le importa, diputado, si continuamos de una manera menos hostil?» Dudé, pero finalmente asentí y me senté. Pero justo cuando estaba a punto de continuar, el capitán Hartwig interrumpió con su voz profunda: «No creo que me esté arriesgando porque el archivo personal del detective Bellaton se puede obtener bajo la ley de libertad de información». Sin embargo, por el momento aparentemente, el agente especial Lupo iba a ser un buen policía porque inmediatamente se disculpó por Mason y me preguntó en tono conciliador: «¿Le importa, diputado, si continuamos de una manera menos hostil?» Dudé, pero finalmente asentí y me senté. Pero justo cuando estaba a punto de continuar, el capitán Hartwig interrumpió con su voz profunda: «No creo que me esté arriesgando porque el archivo personal del detective Bellaton se puede obtener bajo la ley de libertad de información. Sin embargo, por el momento, ninguna agencia de noticias lo está reportando solicitado, y hemos decidido no hacerlo público para proteger a su familia». En este punto, noté que el agente Lupo se movía en su silla, aparentemente incómodo con esta revelación tan temprano en la investigación. Nicholas Bellatin ha sido acusado varias veces de tener relaciones sexuales con mujeres casadas, gracias a la intervención de su tío, que era vicegobernador. Solo un cargo resultó en una acción disciplinaria. Pero no importa cuán repugnante fuera su carácter moral, no estamos aquí para juzgarlo, sino para encontrar quién fue el responsable de su asesinato. Como oficial de policía, sabes que muchos casos se resuelven en base a rumores. Seré honesto. Pero no importa cuán repugnante fuera su carácter moral, no estamos aquí para juzgarlo, sino para encontrar quién fue el responsable de su asesinato. Como oficial de policía, sabes que muchos casos se resuelven en base a rumores. Seré honesto. Si entrevistáramos a cada esposo o novio asociado con el señor Kenny Bellatin, tendríamos que duplicar nuestro equipo de investigación. El sargento detective sentado a la izquierda de Hartwig volvió la cabeza y tosió para ocultar su risa. También noté que Hartwig pasó del detective Bellatin a Nicholas Bellatin al señor Bellaton cuando hablaba de la víctima. Los departamentos de policía son organizaciones cuasi militares y, los departamentos de policía son organizaciones cuasi militares y, al igual que las tropas de combate, los agentes de policía dependen de sus colegas cuando las situaciones se intensifican. Esta necesidad de apoyo incondicional da lugar a ciertas reglas de comportamiento tácitas. Una de las reglas es que, estés casado o no, no te acuestas con la esposa o novia de tu colega, incluso si ella es la iniciadora. Como con cualquier organización, no todos siguen estas reglas, pero la mayoría lo hace. Por las palabras y el comportamiento del capitán Hartwig, tuve la impresión de que su departamento estaba pasando a un segundo plano en esta investigación. ¿Investigación? Permitiendo que los federales manejen el caso, casi confirmando mi sospecha, continuó el agente Lupo. Como dijo el capitán, un rumor es solo un rumor.
El rumor al que el agente Mason se refirió de manera tan inapropiada podría haber sido causado por nada más que una sonrisa, él apoyado en su escritorio o riéndose de una broma. Honestamente, un rumor tan vago no habría recibido tanta atención si no fuera por su experiencia militar y conocimiento de explosivos. Mi trabajo, sin embargo, es averiguar qué tan estable es el rumor al que el agente Mason se refirió de manera tan inapropiada podría haber sido causado por nada más que una sonrisa, él apoyado en su escritorio o riéndose de una broma. Honestamente, un rumor tan vago no habría recibido tanta atención si no fuera por su experiencia militar y conocimiento de explosivos. Mi trabajo, sin embargo, es averiguar qué tan estable es su relación con su esposa. ¿Ha habido alguna dificultad reciente que pueda sugerir que su esposa y el detective Bellerton pudieron haber tenido una relación? Debería haberme reído de su torpe intento de evitar la palabra romance, pero después de una pausa, respondí, ¿te refieres a amigos con beneficios? ¿Verdad? Antes de que pudiera responder, continué. Encuentro esta pregunta bastante intrusiva, pero para cerrar esta pregunta, responderé. Odio sonar cursi, pero Arlene y yo tenemos el mejor matrimonio de todas las parejas que conozco, la amo incondicionalmente, tal como ella me ama a mí, y nunca perdemos la oportunidad de expresar ese amor. Para responder a otra pregunta que pueda tener en mente, mi esposa no asiste a despedidas de soltera ni forma parte de equipos u organizaciones que odio sonar cursi, pero Arlene y yo tenemos el mejor matrimonio de todas las parejas que conozco, la amo incondicionalmente, tal como ella me ama a mí, y nunca perdemos la oportunidad de expresar ese amor. Para responder a otra pregunta que pueda tener en mente, mi esposa no asiste a despedidas de soltera ni forma parte de equipos u organizaciones que requieran que salga de casa. Hacemos casi todo juntos, y cuando trabajo de noche, ella cuida de nuestros 2 hijos pequeños. Y hacemos el amor de 3 a 4 veces por semana, agregué sarcásticamente. El jefe se rió entre dientes y noté una sonrisa fugaz en los labios de Hartwig. El agente Lupo no reaccionó. De hecho, no perdió el ritmo cuando continuó diciendo, hay otra posibilidad, diputado, y mencioné esto solo como una posibilidad, no como una acusación. Su esposa y el difunto detective trabajaban juntos, y como investigador, él no siempre estaba en la oficina. Hubo una oportunidad para que se conocieran durante su hora de almuerzo. No esperaba esto y no reaccioné. Estaba en una etapa crítica. Es posible que mi amigo Joe ya haya sido entrevistado y haya admitido haber visto a Arlene y Bellerton salir del edificio en su automóvil. Puede que ya haya admitido ser él contuvo una oportunidad para que se conocieran durante su hora de almuerzo. No esperaba esto y no reaccioné. Estaba en una etapa crítica. Es posible que mi amigo Joe ya haya sido entrevistado y haya admitido haber visto a Arlene y Bellerton salir del edificio en su automóvil. Puede que ya haya admitido ser el contacto de Joe, y sería fácil rastrear nuestra conexión personal. Sin embargo, o Lupo era el mejor jugador de póker del mundo o simplemente estaba abrazando todas las posibilidades de relación. No tuve más remedio que confiar en mis instintos y dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Entonces, después de algunas expresiones reflexivas y un ligero movimiento de cabeza, respondí, en primer lugar, agente, su pregunta original era sobre la estabilidad de mi matrimonio, y creo que lo he cubierto. Existe la posibilidad de que mi esposa, o su esposa o cualquier esposa puedan tener un encuentro sexual rápido mientras van al mercado, recogen a los niños del fútbol o se arreglan el cabello, ciertamente. Pero si recuerdo correctamente mis cursos universitarios de psicología, la mayoría, existe la posibilidad de que mi esposa, o su esposa o cualquier esposa puedan tener un encuentro sexual rápido mientras van al mercado, recogen a los niños del fútbol o se arreglan el cabello, ciertamente. Pero si recuerdo correctamente mis cursos universitarios de psicología, la mayoría de las mujeres comienzan una aventura emocionalmente antes de comenzar sexualmente. Un hombre, o debería decir cierto tipo de hombre, a menudo tiene el objetivo de conquistar o satisfacer sexualmente rápidamente. Recordando la información de Joe y sabiendo que estas personas sabían por qué Bellerton finalmente fue Cass. Dijo en voz baja, Mike, tengo una orden de registro para tu casa y tu auto.
Levantó brevemente un trozo de papel y pude distinguir las palabras orden de registro. Mi esposa está en la ducha y los niños se están preparando para ir a la escuela. ¿No podrías esperar un mejor momento? Gruñí. Escuche, diputado, dijo con más fuerza. No me gusta estar aquí, pero si cooperas, podemos hacerlo con menos dolor y discreción. Por favor, abra la puerta para que podamos discutir esto en silencio adentro. Quité la cadena y cuando me aparté, una ayudante del sheriff a quien reconocí vagamente entró detrás de él. Él la presentó como diputada González y nos pidió que nos sentáramos. Lo señalé hacia el sofá y ambos se sentaron y yo me senté en la silla alada junto a él. Antes de que pudiera hablar, le dije, déjame preguntarte algo, agente Lupo. Esto estaba en mi mente ayer antes de que nuestra entrevista terminara abruptamente. Esta es una investigación de asesinato, entonces ¿por qué está involucrado el FBI? No serán 20 preguntas. Tengo un trabajo que hacer y tengo la intención de hacerlo con o sin su cooperación. Se hará. Sin embargo, te diré esto. El detective Bellaton estuvo parcialmente involucrado con nuestro grupo de trabajo conjunto contra el crimen organizado, y aunque no hemos encontrado una conexión que equivalga ni remotamente al nivel de represalia, no es algo que hayamos descartado por completo. Ahora vayamos al protocolo. Como cortesía profesional, he programado nuestra llegada en un momento en que la mayoría de sus vecinos todavía están durmiendo o ocupados preparándose para ir a trabajar. Hay otros autos en la calle y otros empleados que participarán. Mantuve los números al mínimo y todos los autos no tenían marcas. Sé que su departamento a menudo usa su unidad para ayudar a los detectives a ejecutar órdenes judiciales, así que esto no es nada nuevo para usted. La orden tiene parámetros limitados. Sabes que no estamos buscando armas, sustancias ilegales o recibos de apuestas. También sabe que debemos seguir las pautas de procedimiento en tales asuntos. Una de estas pautas es que los ocupantes de la casa deben tener acceso limitado durante la búsqueda. El diputado González está aquí para asegurarse de que su esposa haya limitado, si es que lo ha hecho, el acceso a las áreas de la casa que serán registradas. Como dije, haremos esto de la manera menos intrusiva posible. Entonces, si su esposa quiere ir a trabajar, lo que sugiero, el diputado González lo acompañará arriba mientras le explica lo que está sucediendo. Si ella decide quedarse, el ayudante estará con ella mientras continúa la búsqueda. Hay 2 agentes de la ATF en la calle que serán los principales investigadores. Y antes de que preguntes, Mason no es uno de ellos. Uno era detective en la policía de Nueva York y el otro era técnico en municiones en la Marina de los Estados Unidos. Sé que desconfías de nuestras agencias federales, pero si crees que estos tipos van a esparcir polvo de hadas en los lugares correctos para tenderte una trampa, estás equivocado. Esto es lo que sucederá. La búsqueda de la casa no comenzará hasta que sus hijos se vayan a la escuela. Sin embargo, el diputado González tendrá que vigilar a su esposa mientras ella los alimenta y los prepara para la escuela. Ella trabaja para el departamento del alguacil, por lo que le resultaría fácil explicar la presencia del alguacil. Pronto comenzaremos a registrar los vehículos, lo cual, dado que estamos usando un perro, se puede hacer mientras los vehículos permanecen en el garaje. Una vez finalizada la búsqueda de los vehículos, se trasladarán a la entrada para completar la búsqueda del garaje. Luego se inspeccionará el cobertizo del patio y, para entonces, los niños y quizás la señora Foley se habrán ido. Necesito saber cuántas y qué tipo de armas tienes en tu casa, dónde están y dónde se almacenan todas las municiones. Serán encerrados temporalmente en uno de los vagones de la policía. Y necesito que me entregues lo que tienes en la bata. He estado en suficientes equipos de penetración para saber que esto está lejos de ser una práctica estándar para evitar el escape o la destrucción de pruebas, sin mencionar limitar la capacidad de los ocupantes para armarse. Los oficiales asignados generalmente permitían unos 15 segundos para que alguien abriera la puerta antes de derribarla y asegurar las instalaciones. ¿Por qué me trataban con tanto cuidado aquí? No tenía idea. Tal vez fue por los hijos o por mi condición de oficial jurado,
pero más probablemente porque la orden judicial se obtuvo con criterios de emisión inferiores a los normales. Como Arlene probablemente todavía se estaba vistiendo, la diputada González me acompañó arriba con el entendimiento de que dejaría la puerta abierta para que ella pudiera observar mis acciones y tratar de no sobresalir mientras le explicaba a mi esposa lo que estaba pasando. Arlene todavía estaba en el baño con una toalla envuelta alrededor, secándose el cabello. Cuando me vio, sonrió y apagó el secador de pelo, diciendo, ¿ya has despertado a los niños? No, todavía no, respondí, y luego agregué en voz baja, mira, cariño, trata de no preocuparte, pero hay una diputada en nuestra habitación mirándonos. Dios mío, Mike. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sus ojos se abrieron de par en par e intentó mirar más allá de mí hacia el dormitorio. Ella comenzó a hablar de nuevo, pero la interrumpí y acercándome, coloqué una mano en cada uno de sus brazos para llamar su atención. Deja de tratar de buscarla y escúchame. No tengo mucho tiempo. Mientras estabas en la ducha, el FBI vino con una orden de registro. Por alguna razón, nos están dejando algo de holgura, así que el ayudante González estará aquí mientras terminas de prepararte y preparas a los niños para la escuela. La única otra persona en la casa en este momento es el agente del FBI que conozco que lidera la búsqueda. Por el bien de los chicos, te pido que te comportes normalmente. Trabajas con policías todos los días, así que piensa en ella como una amiga del trabajo que te llevará porque necesito llevar tu auto a reparar. Arlene estaba asustada, pero anoche le expliqué brevemente la posibilidad de que esto sucediera después de contarle sobre mi entrevista, así que no fue un shock total. Todavía estaba en bata cuando pasé por nuestros camerinos y le pregunté al ayudante si podía cambiarme. Ella pareció pensar por un momento y luego preguntó sarcásticamente, ¿no tienes bombas allí, verdad? Sonreí, pero luego recordé que sí tenía un arma de servicio y varias cajas de munición allí, y no queriendo que ella se encontrara en una situación desagradable, le informé al respecto. Parecía insegura de cómo responder, así que le sugerí que me viera sacar algunas prendas y que me cambiara en el baño. Esto pareció satisfacerla, y en cuestión de minutos me vestí. Mientras Arlene bajaba por el pasillo para despertar a los muchachos, bajé a ver al agente Lupo. Le expliqué lo que sucedió arriba para asegurarme de que el ayudante no sufriera consecuencias negativas, pero Lupo no pareció molestarse cuando dijo, está bien, traigamos el arma y haré que Stevens la guarde en su auto. No sabía quién era Stevens, y como no estaba interesado, no pregunté. La puerta del garaje estaba entre la cocina y la sala de estar, y podía escuchar a los agentes de IF que ya estaban trabajando. Mientras nos sentábamos y esperábamos a que Arlene y los niños se fueran, Lupo entabló una conversación informal, preguntándome sobre nuestros hijos y contándome sobre su hija que estaba en la universidad. Cuando llegó el momento de ir a la parada del autobús, Arlene entró en la sala de estar y parecía no saber qué hacer o decir. Lupo se levantó y dijo con voz alegre y relajada, «Buenos días, señora Osfoli. Creo que los chicos ya están en la escuela». Por un momento se quedó sin palabras, pero se recuperó rápidamente, sonrió con fuerza y dijo, «Sí, necesito llevarlos a la parada del autobús». «Por supuesto», él respondió. «Que tengan un buen día, muchachos», les dijo a los muchachos, y luego, volviéndose hacia Arlene, agregó, «Rose los llevará cuando regresen». Ella asintió y condujo a los muchachos por la puerta principal. Rose dijo casualmente, Arlene preparó un poco de café. ¿Puedo traerles una taza a cada uno? Leche, sin azúcar. Gracias, respondió Lupo. ¿Qué hay de ti, Mike? Lo mismo, por favor, respondí. Esta era la segunda vez que me llamaba por mi nombre, y no estaba segura de si estaba interpretando a un policía bueno sin un policía malo en la sala. Durante los 15 minutos que Arlene se fue, Lupo continuó participando en conversaciones informales, principalmente sobre la familia, el trabajo y cómo obtuve mi título mientras trabajaba y criaba a una familia. Todavía no confiaba en él, pero comencé a confiar un poco más en él. Las relaciones entre los departamentos de policía locales y las agencias federales, especialmente el FBI,
a menudo eran tensas, y ciertamente no iba a permitir que un abogado experimentado me guiara por el camino primitivo. Cuando Arlene regresó, parecía cansada, pero aguantó. Ella asintió con la cabeza a Rose y se acercó, besándome, diciendo, «Los chicos se han ido. Supongo que te veré más tarde». Era más una pregunta que una declaración, pero dije con confianza, «Sí, y no te preocupes por la cena. Comeremos fuera». Rosa comenzó a hablar mientras salían, y el agente Lupo y yo nos quedamos solos. Hubo un silencio incómodo durante varios momentos antes de sumergirme en la conversación. «Agente Lupo, no me malinterpretes. Agradezco la cortesía que ha mostrado a mi familia en este asunto, pero sin querer parecer ingrato, tengo que preguntar por qué, especialmente después de nuestra última conversación». Se frotó mecánicamente la barbilla, aparentemente pensando, y finalmente dijo, «Aquí y ahora, mientras estamos solos, llámame Tobías». En realidad, Toby, sabes que la relación del FBI con la mayoría de los departamentos de policía es tensa en el mejor de los casos. A veces nos vemos obligados a trabajar juntos por razones demográficas, y cada agencia intenta atribuirse el mérito o cambiar la culpa, según el resultado. En este caso, los federales nos involucramos por una posible conexión con el crimen organizado. Francamente, Misako tiene cosas más importantes que hacer, especialmente porque esta conexión parece cada vez menos probable, y él quiere poner fin a nuestra participación. Poco más de 4 horas después, me sorprendió cuando uno de los agentes de la ADF devolvió mis armas de fuego y pidió hablar con Lupo en la cocina. Después de una breve conversación, regresaron a donde estaba sentado y me entregaron una hoja de evidencia para que firmara, diciéndome que recibiría una copia. Enumeraba cosas como una sustancia granular obtenida de un granero, polvo blanco extraído del sótano, 3 pequeñas bobinas de cable eléctrico encontradas en un banco de trabajo en el sótano, un rollo de cinta adhesiva y alicates encontrados en el garaje y media docena de otros artículos comunes encontrados en cualquier hogar. Después de que el agente me entregó una copia y se fue, sostuve la sábana y miré a Lupo con expresión interrogativa. Se encogió de hombros y dijo, «No pensabas que pasarían 5 horas aquí y volverían con su jefe con las manos vacías, ¿verdad?». Negué con la cabeza y pregunté, «¿Ahora qué?». «Depende de los lugareños», dijo casualmente, «y mi recomendación a mi jefe sería dejar el asunto en sus manos». A la mañana siguiente, cuando llegué a la sede para mi turno diurno, Doug estaba de guardia y me informó que necesitaba ir a la oficina del jefe de inmediato. Esto es bastante inusual, pensé mientras subía las escaleras, ya que Pendergast generalmente no aparecía en la oficina hasta las 9. Cuando me acerqué al escritorio de su secretaria, ella me informó que podía entrar de inmediato. Toqué y entré, dando el saludo obligatorio. Su expresión no fue hostil ni amistosa como dijo, «Siéntese, diputado». No hizo una pausa, pero inmediatamente fue al grano. «A partir de ahora ha sido transferido al Departamento de Documentación. Este no es un servicio modificado. Todo el personal es civil y debido a la naturaleza confidencial de la información contenida en estos documentos, el Estado requiere un oficial jurado para supervisar las operaciones. El puesto lo ocupa actualmente el sargento Pfizer, pero se jubilará a fines de la próxima semana. Te reportarás a él después de que terminemos aquí, lo que te dará suficiente tiempo para familiarizarte con las reglas y procedimientos. No te voy a mentir, Mike. Hay una niebla negra que se cierne sobre ti y mucha basura política dando vueltas. El sheriff ha decidido, y estoy de acuerdo, que dejarte en la calle crea un perfil demasiado alto dadas las circunstancias. ¿Tiene preguntas? No, señor, respondí rápidamente saludando y dirigiéndome a mi nueva asignación en el sótano del edificio. Aunque nunca se presentaron cargos contra el diputado Foley, una nube oscura permaneció sobre su cabeza, gracias en parte a los esfuerzos del agente Mason, quien entrevistó a la mayoría de sus vecinos y durante cada entrevista se aseguró de mencionar que su vecino era una persona de interés en la investigación del crimen. Con respecto a los alguaciles del condado y los oficiales de policía de la ciudad, las opiniones variaron. Algunos creían que era culpable y que debía ser condenado. Algunos creyeron que lo hizo, pero que dadas las circunstancias,
tenía razón. A algunos, en su mayoría aquellos que conocían a Seletin, simplemente no les importaba. 2 años más tarde, cuando era elegible para jubilarse, Mike se mudó con su familia a la parte noroeste del estado y abrió una exitosa tienda de armas con un campo de tiro adyacente. Poco después, su amigo Joe Sheridan, quien había sido fundamental para descubrir la identidad de Nick Bellaton, fue transferido de la unidad de delitos informáticos a patrullar a favor de un recién graduado de una prestigiosa universidad que tenía conexiones con la oficina del fiscal general del estado. Joe se fue y se unió a Mike expandiendo su negocio. Ahora, además de impartir cursos sobre permisos de portación oculta, también brindan capacitación en puntería a oficiales en pequeños departamentos de policía en toda la región estatal. Joe nunca le preguntó a Mike sobre su posible participación en el caso sin resolver de Ulayton, y ninguno de los dos lo discutió. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente.